Coalición por Melilla, el partido fundado por el señor Mustafa Berchan, entró por primera vez en la Asamblea de Melilla en las elecciones de 1995 y daba mucho que hablar, porque aunque oficialmente CPM era simplemente un partido localista progresista, en el Vox Populi fue clasificado inmediatamente como un partido dirigido a la población musulmana de Melilla, siendo por tanto el señor Berchan alguien visto como un líder musulmán melillense bajo la sombra del Reino de Marruecos. Algo parecido a lo que pasó con el señor Mohamed Dudu en los años 80, aunque el señor Dudu es enemigo del señor Berchan y no ha hablado muy bien de él ni del CPM, a los que ha acusado de utilizar el tema musulmán para atraer votos. En esa legislatura, el presidente alcalde de Melilla era el señor don Ignacio Velázquez, conocido como el tramposo por convocar plenos en fechas rebuscadas, sabiendo que había diputados que no podían asistir y así ganaba las votaciones. Hubo una moción de censura de toda la oposición para echar al señor Velázquez y poner en su lugar a un tránsfuga que respaldó Coalición por Melilla como el resto de partidos de la oposición, incluyendo UPM, que era el partido regional conservador en el que estaba el señor Imbroda. En las elecciones a la ciudad de Melilla del año 1999, irrumpió con muchísima fuerza una nueva formación política, el Grupo Independiente Liberal, el GIL, del señor don Jesús Gil y Gil, quedando Coalición por Melilla del señor Berchan en segunda posición. Las direcciones nacionales del PP y del PSOE acordaron una coalición de todos contra el GIL para que quien gobernara fuera el señor don Juan José Imbroda, de el partido regional UPM, Unión del Pueblo Melillense. Algo que no sentó muy bien al señor Berchan, que no entendía si él era la segunda fuerza después del GIL, ¿por qué no era él quien ocupaba la presidencia con ese frente anti-GIL? Aunque él no estuviera, el resto de partidos, es decir, PP, PSOE y UPM, sumaban en teoría mayoría. Pero cuando llegó el momento de la votación, por sorpresa, el señor Berchan se postuló a la presidencia, el GIL lo apoyó y también, cosa extraña, los dos diputados del Partido Socialista Melillense, señores Romando Maño y Malika Mohamed. Con lo cual, el señor Berchan se convirtió en 1999 en presidente alcalde de Melilla con el apoyo del señor Gil y aquellos dos dirigentes diputados del PSOE que desobedecieron la disciplina de partido. Desobedeciendo los criterios dados desde la dirección socialista, pues votaron al candidato de Coalición por Melilla junto con el GIL. Entonces la dirección socialista ha decidido pedirle la dimisión esta tarde y les va a abrir un expediente disciplinario. Les vamos a pedir la dimisión, les vamos a exigir esa dimisión porque ellos están ahí para cumplir los compromisos del partido y no para contradecirlos o contrariarlos. Y además de exigirle la dimisión, vamos a abrir un expediente disciplinario. Hubo entonces muchas especulaciones de por qué aquellos dos dirigentes socialistas cambiaron el sentido de su voto, algo que, por cierto, pasó con cierta frecuencia allá por donde pasaba el señor Gil. Pero aquel gobierno del señor Berchan apenas llegaría a durar un año, dado que los dos diputados del PSOE dimitieron y renunciaron a sus actas, aunque luego una se arrepintió, pero ya era tarde para ella, y también hubo escisiones en el propio grupo municipal del GIL, un partido que había centrado su campaña electoral en Ceuta y en Melilla diciendo que se iba a poner firme ante Marruecos y apoyaba ahora a el que para algunos votantes de GIL era alguien muy cercano al reino de Marruecos. Finalmente el GIL en Melilla se desmoronó y el PP unió sus votos a tránsfugas del GIL y al PSOE para llevar a la presidencia al señor don Juan José Imbroda, porque para ese momento el PP melillense de Ignacio Velázquez había perdido la confianza de la dirección nacional, que prefirió que aquella UPM fuera el nuevo PP de Melilla, iniciándose un largo mandato del señor Imbroda como presidente alcalde de Melilla y el señor Mustafa Berchan de Coalición por Melilla como el jefe de la oposición. En las elecciones de 2003, 2007 o 2011, el resultado era prácticamente el mismo. PP con el señor Imbroda, mayoría absoluta, Coalición por Melilla del señor Mustafa Berchan, principal fuerza política de la oposición. No tienen reparo en robar 20 millones de la antigua peseta de la asesora del presidente que no lo devuelve. Incluso en 2015, cuando ya aparecían nuevas formaciones políticas.
El principal sobresalto político lo tuvo el llamado caso de voto por correo, que llevó a una investigación al señor Mustafa Berchan, siendo acusado tanto él como su partido de haber liderado una trama para comprar votos por correo. Estando en medio de ese proceso judicial, el señor Mustafa Berchan llegó a presentarse una vez más a las elecciones, las del año 2019. Pero poco después se hizo efectivo la condena por 2 años por aquel caso del voto por correo. En Melilla hay 61.126 electores. Ayer, alrededor de 10.000 habían pedido el voto por correo. Esto es el 16,3%, un porcentaje que se espera que hoy roce el 20%, cuando la media nacional está en el 2%. El reparar el daño, ¿cómo se hace? ¿Cómo se repara el daño si en unas elecciones quedan, lo expliqué ayer, quedan 12 o un concejal o un diputado es el determinante? Y por el voto por correo van a salir 4 o 5 diputados de votos comprados por todas las formaciones políticas que lo decimos. O sea, no lo denuncia CPM, lo denuncia PP. Usted está dando por sentado que esos votos ya se van a computar y que eso ya está así y va a ser así. Este señor, Berchan, es el que está condenado a 2 años de prisión por méritos propios. Por mérito propio, no tiene que echarle la culpa a los demás, no tiene que echarle la culpa a nadie. Pero lo que pasó aquí, en aquellas elecciones generales, que el pucherazo tan enorme que se estaba dando con esto, ha quedado demostrado palpablemente que fue así. Las zacas que se presentaban en correo eran zacas que presentaba la familia de Imbroda, y eso está en la hemeroteca. El hijo de Imbroda era el que salía a pasearse en todo el territorio nacional comprando votos por correo a cambio de puestos de trabajo. Este señor, sí, bueno, es que sería más duro, lo de señor me parece hasta benévolo. Eso no impidió a que en el año 2019 se produjera una nueva coalición de partidos, al perder el PP la mayoría absoluta, para echar al señor Imbroda del poder. Unieron sus votos los diputados de Coalición por Melilla, PSOE y Ciudadanos, pero no para hacer presidente-alcalde al señor Berchan, que ya estaba imputado en ese momento, sino a el de Ciudadanos. El único diputado de Ciudadanos se convirtió en el presidente-alcalde de Melilla durante aquella legislatura, aunque tampoco duró mucho tiempo en Ciudadanos porque fue expulsado del partido. Le voy a decir usted está condenado en firme y ratificado por el Tribunal Supremo por comprar votos. Dice literalmente la sentencia: a cambio de proceder de dicho modo, es decir, de comprar votos, se les prometía que serían, estos son hechos probados, se les prometía que serían contratados en los planes de empleo con preferencia a otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla. Entonces, que con estos antecedentes, que usted se presente ahora como el adalid de la democracia, cuando se están repitiendo hechos similares a los cometidos por ustedes. En las últimas elecciones melillenses, las del año 2023, el señor Mustafa Berchan ya no pudo ser candidato de Coalición por Melilla por estar inhabilitado. La candidata de Coalición por Melilla fue la señora Dunia Almansori. Y de hecho, aunque en distintos momentos de su historia Coalición por Melilla ha formado parte de Izquierda Unida o de Sumar, siempre ha estado sobre él la sombra del caso voto por correo. Y de hecho, en 2024, el señor Mustafa Berchan volvió a ser detenido por otra trama de voto por correo. Detenidos en una operación anticorrupción contra la formación política Coalición por Melilla. Hoy Coalición por Melilla vuelve a estar bajo sospecha de corrupción. Estamos en una ciudad donde la miseria, la pobreza y los colectivos vulnerables son muy susceptibles de compra de votos. Desde primera hora de la mañana, la policía ha desarrollado una operación contra una supuesta trama de compra de votos durante las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Una investigación que ya copó titulares los días previos a las elecciones. Mustafa Berchan en la lupa por el voto por correo. Y que Berchan negó en TEN. Usted afirma hoy y ahora en este programa que su partido no tiene nada que ver con la supuesta compra de votos en Melilla. No, mi partido tiene que ver con la denuncia que estamos haciendo, que no tiene otros que hacer. ¿Inhabilitado? Sí, estoy inhabilitado y condenado, por cierto, no por compra de votos, que es otro delito. ¿Y el delito en el que estamos? El delito electoral por falsedad de documentos públicos, para mí fue totalmente una farsa. En aquellos comicios, el señor Imbroda volvió al poder con mayoría absolutísima, quedando Coalición por Melilla en segunda posición, pero a una gran distancia. El señor Mustafa Berchan sigue siendo considerado el líder del partido, y sus enemigos seguirán diciendo que detrás de él sigue estando la sombra del Reino de Marruecos.
más de 9 consejeros que se sientan para gestionar el dinero público están bajo la sospecha de corrupción. ¿Y qué dicen ellos? Dicen es que Coalición por Melilla pidió el voto por correo por dar empleo y lo vamos a volver a pedir. Pero sos sinvergüenza.